el gusto de encontrarnos para hablar con creadores. Y cuando pienso en el libro de Pablo Melipio, que tiene como centro principal nada menos que al Premio Nobel de la Paz, nada menos que él, que tiene un pensamiento profundo, un pensamiento, en mi opinión, muy revolucionario, por supuesto, me refiero a Adolfo Pérez Esquivel. Pero el libro lo fue guiando con encuentros, por supuesto con encuentros cuerpo a cuerpo, como debe ser, lo fue guiando Pablo. ¿Cómo construiste este libro? Bueno, es un libro que originalmente se lo propuse a Adolfo con la intención de escucharlo. Ahí quizás mi posición de psicoanalista fue la que primó, y a partir de abrir la escucha se fue construyendo un libro que, te digo la verdad, Osvaldo, al principio no sabía de qué se iba a tratar. Simplemente era juntarme los viernes, eran como nuestros encuentros los viernes en la casa y atelier de Adolfo, y a partir de esos encuentros grabados, a veces con alguna tópica y otras veces un poco de asociación libre, de temáticas que ambos nos conmovieran o necesitáramos hablar en ese momento, fue surgiendo Para Ser Humanos, que termina siendo como un libro de diálogos en el sentido más estricto, porque es la desgrabación de esos diálogos, pero también en el medio va teniendo unos ensayos de todo lo que se iba generando en el encuentro, ni más ni menos con él. Hay algo que me impactó del libro, que es que en casi todo el texto está presente la última cena de Adolfo Pérez Esquivel. Sí, es algo que también me sorprendió a mí porque el primer viernes que voy a la casa, sí, de Adolfo, así como estamos vos y yo sentados, de fondo estaba esa obra en construcción y me pareció como muy simbólica cada vez que iba cada viernes, así como nuestros diálogos iban avanzando en la línea de armar un libro, esa última cena se iba completando y de alguna manera era como una suerte de escenario donde nos movíamos nosotros también, entre nuestros diálogos, nuestros silencios y la producción de esa última cena que es maravillosa y que coincide justo más o menos cuando termina él con su obra. Pensaba en las cosas que dice Adolfo, ¿no?, en el libro. Un momento donde volver al humanismo o pensar en un nuevo humanismo sería fundamental, central, casi te diría para poder cuidar nuestra civilización. Casi te lo cuento como una necesidad urgente, imperiosa. No se puede perder un minuto en ese camino. Y creo que el libro atraviesa ese tema. ¿Cómo lo ves vos? Para mí es como una suerte de biblioterapia, ¿no? Es un libro terapéutico, es una medicina literaria que va llevando en ese diálogo donde de alguna manera empiezo preguntando, pero también después soy interpelado yo y aparecen temáticas muy profundas acerca de lo que más nos importaba y nos importa a Adolfo y a mí, que es la condición humana en este momento donde una coyuntura donde hay tanto discurso de odio, tanta discriminación, tantas violencias. Me parece que Para Ser Humanos, que es el título que finalmente dejamos establecido, es una consigna, es una propuesta de volver, ni más ni menos algo, parece como un poco absurdo decir que tenemos que volver a ser humanos, pero hay que recuperar eso, el humanismo. Hay una mirada del mundo contemporáneo donde se habla de las redes sociales, se habla de vivir encerrados permanentemente en un mundo donde lo que falta es el cuerpo a cuerpo. Digamos, lo que determina la humanidad es el cuerpo a cuerpo. Por eso es tan importante también cómo se hizo este libro. No se hizo por internet, no se hizo a través de Gmail, no, se hizo conversando, la conversación. Vos como psicoanalista en eso, claro, tenés mucha experiencia. ¿En algún momento se trabó la conversación? ¿Cómo fue la manera en que fluía todo lo que uno recibe cuando lee el libro? Justamente, creo que fue fluyendo. El libro es consecuente con lo que, digamos, la metodología del libro es consecuente con lo que se propone ideológicamente. De haber sido un libro escrito solo por mí en mi casa y en mi propio encierro, no era lo mismo que pensar un libro construido de a dos, donde si bien yo pregunto y en general Adolfo responde, como te decía, fui echando algunos ensayos. Adolfo también me hacía algunas preguntas.
hay mucho silencio, no sé si vos lo notabas en el libro, Sí. pero hay momentos como de un silencio reflexivo sumamente profundo y sí, tiene un poco de psicoanálisis. Es un libro terapéutico, psicoanalítico, político, muy religioso, diría más que religioso, muy espiritual, donde ambos nos encontramos por los intereses con respecto, no sé, a San Francisco, a Cristo, a la espiritualidad, ¿no? En este mundo de tanta incertidumbre. Bueno, cuando tocan el tema de San Francisco, aparece, por supuesto, el Papa Francisco Claro. en el libro, que hoy por hoy tiene el discurso capitalista para mí más fuerte, digo más fuerte en cuanto a la llegada, ¿no? Que es muy importante la llegada. Un discurso que, por supuesto, en mi opinión, se emparenta con el de Adolfo Pérez Esquivel. ¿Qué pensás? Sí, son de la misma madera, ¿no? Tienen un sentido muy profundo de recuperar al ser humano por encima de las religiones, por encima de todas estas políticas que están llevando al deterioro del ser humano en el sentido más complejo, ¿no? Estableciendo otredades a las que hay que destruir, odios, guerras, digamos, por eso recuperar al ser humano es sacarlo de ese lugar cosificante, de consumista, de si es de derecha, de izquierda, buen enemigo. Todos estos significantes en el libro los vamos tratando de derribar, entendiendo que lo que hacen estos discursos, ¿no, Osvaldo? Es profundizar grietas y lastimar la condición humana, ¿no? Lo que ocurre es que cuando decimos si es de derecha o de izquierda, hay un problema. En este momento, por ejemplo, en la Argentina, hay una ultraderecha que propaga el odio. Si propaga el odio, estamos totalmente en veredas opuestas. Todo discurso humanista choca con la propagación del odio. ¿Qué pensás? Sí, que no hay que hacer más espectáculo de la violencia, que hay que empezar a hablar también de algo que se habla poco. Se habla mucho del odio, de las diferencias, y no se habla del amor, y no se habla de la espiritualidad, y no se habla de los sentimientos. Recuerdo mucho, creo que en el libro aparece una carta entre Freud e Einstein, donde Freud dice Claro. que hay que recuperar la pulsión de vida y el sentimiento, porque hay mucha pulsión de muerte. Y hay una parte del libro, yo lo había escuchado ya con Adolfo, donde se unen distintas religiones, ¿no es cierto?, distintos grupos humanos a rezar juntos. Es muy potente esa página, ¿la recordás? Claro, sí. Osvaldo cuenta, me parece que ahí Adolfo nos sitúa en un momento donde... En un lugar donde mataron muchos niños. En un lugar donde asesinaron a un montón de niños y niñas, se juntan hombres y mujeres de distintas nacionalidades y de distintas religiones en un abrazo simbólico para rezar en distintas lenguas y con distintos credos. E incluso había escépticos, agnósticos, pero lo importante era la energía a favor de la vida y Claro. el encuentro, Claro. que es lo que todo el tiempo estamos diciendo. Si nos encontramos también para la paz y para el amor, no es un cliché, no es algo que puede empezar a cambiar la historia. Por supuesto que sí. También pienso que es un momento donde uno debería preguntarse por qué pasa lo que pasa en nuestro mundo. Y el libro camina por esos senderos también, ¿no? ¿Qué pasa lo que pasa en nuestro mundo? ¿Cómo es posible que hayamos llegado hasta aquí en esta coyuntura y no solamente en la Argentina, Claro. sino en distintas partes del planeta? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Tenés alguna hipótesis? Sí, que es la vieja lucha entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Esos dualismos son los que terminan generando la explosión, ¿no?, del mundo. A mí me parece que lo que hay que empezar es a denunciar todos esos dualismos que terminan oponiendo un lado y otro. Cuando trabajé sobre Malvinas, también me decía un veterano que cuando aparecían muertes del lado inglés, decían bajas, porque si decían que eran hombres, aparece el sentimiento. Entonces, Claro, no es claro, derecha, es baja, claro. macrista, Claro. es pensar que somos seres humanos a pesar de las diferencias, o gracias a la diferencia podemos enseñarnos mutuamente, no exterminarte porque sos un distinto. Bueno, escribiste un libro también con Norita Cortiñas, ¿no? Es evidente que el trabajo con los seres humanos es muy, muy impactante, ¿no? Cuando uno escucha a una persona como Norita que perdió un hijo,
o todo lo que pasó a Adolfo Pérez Esquivel, ¿no es cierto? Esto se transmite de otra manera, se transmite a través del cuerpo. Sí, los 3 últimos libros que publiqué, que editó Marea, me llevaron, empecé con Norita, de Norita terminé pensando, ¿por qué no darle voz también a veteranos de la Guerra de Malvinas? Ahí surgió La Isla Interior, y después dije, bueno, Adolfo, que nos había hecho el prólogo al libro de Norita, dije, tengo que seguir con Adolfo, y bueno, ahí se armó una trilogía que yo llamo de la memoria, Claro. que en ese sentido es para seguir pensando el pasado, para que no se repita, ¿no? Para que sea un aprendizaje. Pablo Merique, muchas gracias. Muchas gracias por esta conversación. Esto es Imagen de Feria en la Feria del Libro.